permanece para siempre. Cristo reina. Aleluya. Aleluya. Se encienden las cámaras, se abren los micrófonos. Todos se llaman apologistas, pero cuando atacan la escritura algunos pierden la voz. En las redes se levantó la nueva inquisición. Mucho título en pantalla, poca definición. Dicen defendemos toda la verdad, pero el liberal se acerca y desaparece la confrontación. Uno niega la inerrancia, otro duda del milagro, otro llama mitología lo que Dios dejó plasmado. Y mientras tanto muchos callan evitando incomodar, porque perder seguidores hoy parece preocupar. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán. Pero llega el liberal y se callan. ¿Qué será? ¿De qué lado están? Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿de qué lado están? tu palabra vencerá. Cristo reina para siempre. Aleluya, Aleluya. 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 No me vendas valentía seleccionando la batalla, golpeando al que está cerca mientras la duda avanza. Gritan herejía por un mapa profético, pero negar la resurrección parece académico. Conversación sí, pero sin capitular. Cristo habló con compasión, sin dejar de confrontar. No confundas mansedumbre con cobarde ambigüedad. Puedes debatir sistemas, pero nunca la autoridad, porque atacar las escrituras es golpear la cimentación. Sin la verdad revelada no queda salvación. Si la Biblia es la norma, que se escuche la verdad. Si eres guardia de la fe, no abandones tu lugar. Cuando el texto esté en peligro, cuando intentan negociar, la pregunta sigue viva: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán. Pero llega el liberal y se callan. Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? la verdad permanecerá. La verdad, Permanecerá. la verdad permanecerá. Aleluya, Aleluya. 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 No es izquierda, no es derecha, no es escuela escatológica. Es la fuente, es la norma, es la base teológica. Puedes debatir el pacto Israel o el rapto también. Puedes discutir sistemas, pero no entierres la fe. Con que Dios os ha dicho. La serpiente no ha cambiado, solo cambio de escenario. Ya no llega entre los árboles, llega como comentario. Con lenguaje sofisticado, doctorado y edición. Siembra dudas en la mente y las llama evolución. Deconstruye tu doctrina. Deconstruye la tradición. Pero al final del camino, cuando todo se cayó, queda el hombre como juez y queda Dios bajo revisión. No preguntamos qué etiqueta llevan, preguntamos qué autoridad gobierna. La escritura corrige al hombre, o el hombre corrige la escritura. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? ¿de qué lado están? Santo, 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 tu palabra es eterna. Cristo vive, Cristo reina. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Le No de pregunto, otras cosas. le pregunto al licenciado Carlos Oseguera. Carlos, ¿vos considerás que Óscar Oseguera.
¿Qué dije yo? Carlos Oseguera, le quieres Ah, poner yo Carlos a mezclé, todos. claro. Tú te pusiste de que Oscar Carlos Velo. Ramos, Oscar Velo. de que Jonathan Oscar Carlos Oseguera. Ramos te pusiste tú. Me la voy a desquitar, profe, yo esa. ¿Vos crees en la teoría de la inspiración verbal y plenaria o qué clase de inspiración sostenés vos, licenciado? Pues yo sostengo esa interpretación, creo que es la más pues la más ortodoxa y la mejor, porque pues vemos a lo largo de las escrituras cómo Dios inspira a los hombres para dejar su palabra. ¿Por qué razón? Bueno, porque si uno cree lo contrario, pues entonces estaríamos diciendo que la palabra de Dios pues tiene errores o le daríamos lugar a esa teoría y estaríamos cayendo pues en cierto liberalismo, por así decirlo. Entonces, ahora, en vez de decir que la Biblia tiene errores, es decir, tratar de atacar o defender la Biblia en cuanto a verdades científicas es un error de aquel que la lea la Biblia de esa manera. ¿Estarían de acuerdo en esa proposición? No del todo, porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo voy a leer la Biblia, yo primero tengo que entender el pensamiento de los agiógrafos, de las personas que escribieron esa palabra, es decir, aquellos que fueron inspirados por Dios para escribir la escritura. Ahora, yo no puedo ir a la Biblia creyendo que esos hombres tenían un fundamento científico del siglo XXI, porque entonces sí yo estaría diciendo, bueno, ellos se equivocaron, no entendieron correctamente este concepto. Entonces yo pienso que ese es el problema. Yo pienso que ese es el problema que muchos tienen, que tratan de interpretar las escrituras con conceptos modernos que han sido desarrollados a lo largo de la historia. Pero aquellos hombres no tenían ese conocimiento que nosotros ahora tenemos. Y por eso hablaban de que el sol se había detenido, por eso decían que pues utilizaban esa clase de lenguaje, porque eso era lo que ellos conocían. Perdón que te interrumpa, pero actualmente hablamos también de la misma forma. O sea, hablas de la misma forma, pero ya con un conocimiento más amplio de la forma. Ellos no tenían ese conocimiento amplio de la forma. Pero aún nosotros podemos profundizar. Pero nosotros aún teniendo ese conocimiento, seguimos hablando del fenómeno. Seguimos diciendo que el sol sale, que el sol se mueve, sabiendo, sí, obviamente. Totalmente. Mi punto es que tú en este momento tienes el conocimiento más detallado de ese fenómeno, pero aquellos geógrafos no tenían el conocimiento detallado del fenómeno y ellos hablaban desde desde lo que ellos entendían, desde lo que ellos conocían. Estoy de acuerdo, utilizando diferentes elementos para transmitir una enseñanza, pero el hecho de que ellos no fueran precisos en ciertos puntos, eso no quiere decir que están transmitiendo un error. Están totalmente de acuerdo contigo. Histórico. Totalmente de acuerdo contigo. Mi punto es el siguiente, que aún nosotros sabiendo el dato científico exacto, no es necesario hablar de esa manera, porque nuestra intención al referirnos al fenómeno es simplemente referirnos al fenómeno tal cual como lo percibimos y no hablar de una exactitud científica desde un aspecto geocéntrico, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? O sea, al final, mucho del lenguaje bíblico es el lenguaje cotidiano que usamos nosotros cuando conversamos usualmente. ¿Se entiende? Pero ahí hay un error. Ahí yo lo veo cometiendo un error, a eso me refiero. El lenguaje, lo que nosotros leemos ahorita en las escrituras es el lenguaje actual, es decir, es una traducción de un lenguaje antiguo para que nos sirva a nosotros a entender mejor los hechos históricos bíblicos. Pero los acontecimientos primitivos se tienen que entender en cuanto al contexto histórico-cultural de la época. No se pueden entender en este contexto. Es decir, tú tienes que meterte en la mente de aquellos geógrafos para tú poder entender qué era lo que ellos estaban pensando y qué era lo que ellos estaban tratando de transmitir. Pero tú no puedes partir desde el siglo XXI creyendo que pues ellos entienden lo mismo que tú entiendes. Entonces, total y absolutamente de acuerdo, hermano. Total y absolutamente de acuerdo, hermano. Pero el problema es que alguien que tenga ciertas presuposiciones que vienen desde ciertas escuelas de pensamiento,
van a tomarse de eso que tú dices y van a decir que entonces los autores bíblicos escribieron a la luz de los errores que creían en ese momento. Y esos son los errores que van a apuntar en el texto. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Para iluminarlos más en el entendimiento del texto, obviamente tenemos que acceder al contexto cultural y al entendimiento de las personas de ese tiempo. Pero de ahí a decir que esas personas con un entendimiento errado traspasaron ese entendimiento errado al texto, como por ejemplo pensar que la Biblia enseña que la tierra es plana o que hay un domo de agua, como que no lo dice la Biblia, no es así. Eso sería concederles un punto a estos hermanos. Yo no estoy diciendo que ellos transmitieron con un conocimiento errado. Yo lo que estoy diciendo es que ellos transmitieron lo que ellos entendían y conocían, pero el hecho de que ellos no pudiesen explicarlo de manera precisa, científica, no quiere decir que tuvieran un error en cuanto a lo muy bien. Exactamente. Exacto, Oscar. Oye, Oscar, es que la evaluación de las escrituras no está dentro del fenómeno del lenguaje moderno de la ciencia. No es el mismo lenguaje. El lenguaje del filósofo no es el lenguaje del psicólogo. El lenguaje del psicólogo no es el lenguaje del neurólogo. El lenguaje del neurólogo no es el lenguaje del físico. El lenguaje del físico no es el lenguaje del químico. Ellos tienen una forma explicativa técnica en cada área. Es decir, un ingeniero no va a hablar igual que un agricultor. Aunque ellos van a tener interacciones del lenguaje, la parte del desarrollo técnico del lenguaje no es la misma. Yo como estadístico no hablo en los mismos términos de un economista, aunque manejemos ciertas áreas dentro del campo matemático, por decir así. Entonces, el lenguaje de un antiguo en Egipto no es el mismo lenguaje de un antiguo en China. No es el mismo lenguaje, no es la misma filosofía, no es la misma visión del mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, yo cierro con esto, Johnny. Por lo tanto, aplicarle escrutinio a la Biblia, que yo creo que eso es tendencioso y malicioso, para buscarle a la Biblia desde un lenguaje científico, que también la misma ciencia vive variando muchísimo, porque el método científico da apertura a eso. Aplicarle eso a la Biblia es como ser tendencioso y buscarle una quinta pata del gato a la palabra de Dios en función del lenguaje de la época. No es lo mismo. Que yo creo que es lo que está diciendo Oscar y Claudio, creo que están de acuerdo en eso, pero no se le puede transmitir un error de un físico de hoy que no tiene ni idea de si los multiversos existen, buscando multiversos en la Biblia. Yo no estoy diciendo que la Biblia, que ellos transmitieron errores, sino que hay que interpretar las escrituras conforme a la época. Claro. No cometer la intención del autor también y del contexto, y ningún inerrantista va a negar que hay que tomar en cuenta el estilo literario. Hagamos una cosa, porque ya somos muchos, y si entramos en la dinámica de que cada uno se da la palabra a sí mismo así y empieza a hablar encima del otro, no va a funcionar y la gente no va a sacar provecho porque no va a entender una jota de lo que digamos, porque vamos a pisarnos. Entonces hagamos una cosa. Yo, que soy el dueño del canal, modero, ustedes levantan la mano y yo concedo la palabra. Hagamos así. Pónganos tiempo, profe. Dale, tiempo, yo controlo. Sí. Yo controlo, pero no se den ustedes solos la palabra, no se concedan solitos la palabra y pasando por encima de otra persona. ¿Qué tal, Carlos Sierra? ¿Cómo te va? Hola, un gusto. Un gusto, che. Mirá, te hago esta introducción para ver qué opinas sobre este tema, porque una cosa es la literatura, el género literario del texto, que en la Biblia debe haber más de 12 géneros literarios y subgéneros literarios, porque dentro de un mismo texto pudieran haber varios géneros literarios incluso. No es necesario que sea homogéneo en el mismo texto, que exista el mismo género literario en toda la integridad del texto, ¿verdad? Pero de esto ustedes saben más que yo. Pero una cosa es el género literario, que es el medio instrumental a través del cual el agiógrafo comunica el mensaje, y otra cosa es la intentio autoris, que es la intención que tiene el autor. Entonces, a mí me parece que tanto aquellos que atacan la Biblia con argumentos científicos,
como aquellos que quieren defenderla a la Biblia con argumentos científicos, a mí me parece que están hablando dos lenguajes distintos. Sería como responderle a un chiste en serio, como que yo te haga un chiste y una broma y vos me respondas haciéndome una denuncia, como que son dos géneros literarios completamente distintos, digamos. ¿A qué me quiero remitir con todo esto? Que a mí me parece que algunos liberales, en el intento de salvaguardar a la Biblia, conceden a la ciencia aquellas cuestiones que pudieran estar en disputa entre la ciencia y la Biblia. La alta crítica liberal, los liberales de la Third Quest, es como que ellos dicen, bueno, si hubiera una disputa entre lo que dijera la Biblia y lo que dijera la ciencia en algún acontecimiento fáctico, bueno, nosotros le vamos a conceder mayor autoridad epistémica a lo que diga la ciencia. Entonces, eso implicaría una cierta rivalidad con la Biblia y con la ciencia en cuestiones que son estrictamente científicas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudiera alguien atacar un texto que no tiene la finalidad de transmitir verdades científicas a través de la ciencia? Yo, como decías, creo que es un error que... pensé que era no, le pregunté a Carlos Sierra. Acá hay un solo Carlos Sierra. No, vos haceme caso a mí. Si alguien después quiere hablar, va a hablar después. Sí, creo que es un error y pasa mucho la crítica atea que intenta... Yo recuerdo una entrevista de Neil deGrasse Tyson que decía, por ejemplo, que la Biblia es un libro precientífico y que no tiene sentido porque Apocalipsis escribe estrellas cayendo del cielo a la tierra. Y él decía, quien escribió eso no tenía ni idea de cómo funciona el mundo. Y realmente es cierto. Sin embargo, la crítica no es válida porque la intención del autor del Apocalipsis no es describir el tamaño de las estrellas o qué son exactamente. Ahora que hablabas de, por ejemplo, de tipo de literatura, yo recuerdo un profesor de apocalíptica, más de la carta paulina, que decía, Apocalipsis es una narrativa figurativa simbólica. O sea, no solamente símbolo, es una narrativa figurativa simbólica. Y el autor del Apocalipsis no tiene intención de describirte cómo son los astros. Ni siquiera te está describiendo eventos que van a suceder. Utiliza figuras conocidas en un contexto determinado para dar una enseñanza. Entonces, en la enseñanza es lo que se cuenta como verdad, como el mensaje correcto. Lo que él utilice para el mensaje no es correcto aplicarle un filtro científico, decir, mira, como la Biblia se equivoca aquí con tal dato científico. Tampoco lo contrario, mira aquí como la Biblia acierta ciertos datos científicos, porque no es la intención. Entonces, a veces se desenfoca el tema o el eje central del autor, lo que el autor está pensando, cuáles son sus paradigmas y cosmovisiones, y cuál es la intencionalidad del autor a la hora de abordar ciertos temas, que evidentemente no es la ciencia, sino a través de un mensaje donde menciona, por ejemplo, una estrella cayendo a la Tierra, a hacer una alusión, en este caso a la contaminación del mar o a una señal visible a todo el mundo. Por tanto, atacar la alusión de estrellas es un sinsentido, porque no es la finalidad del texto. Ahí es donde nosotros en filosofía hablamos de crítica interna y de crítica externa. Ya te doy, Claudito. ¿En qué consiste la crítica interna? Bueno, tratar de mensurar la veracidad de un sistema de pensamiento, de un texto, de una obra, según la lógica que tiene el autor de esa obra. Digamos, la crítica externa supondría decir que Descartes está equivocado porque Schopenhauer piensa distinto. Es decir, digamos, ¿a quién le importa que Schopenhauer no piense como, o quién lo puso a Schopenhauer como regla para medir la veracidad de lo que dice Descartes, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver un poco con este juego que Paul Ricoeur le llama el conflicto de las interpretaciones. Es, digamos, la irrupción del lector y la forma en la cual el lector está cortando el texto según su precomprensión, sus prejuicios, su círculo hermenéutico, como dice Gadamer,
Y bueno, ¿con qué intención se acerca el lector a leerlo al texto? Yo me acuerdo que estaba en gira en Bolivia, en un congreso, donde coincidimos con el doctor César Vidal, y había un boliviano que intentaba probar los dinosaurios en la Biblia. Y él hablaba de los dinosaurios en la Biblia, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, me tocó hablar a mí y me tocó hablar de las relaciones entre fe y razón. Para mí, la fe y la razón son autónomas, pero se complementan. O sea, son dos procedimientos, lenguajes distintos, pero que remiten a la misma verdad. Yo les llamo autonomías convergentes. Pero yo decía, bueno, pero si yo como lector de la Biblia, la leo a la Biblia para encontrar los dinosaurios, pero no para encontrarlo a Jesucristo, ¿en qué lugar tiene la ciencia entonces? Digamos, ¿por qué no usar para los dinosaurios la paleontología, para los números la aritmética, para las figuras la geometría, para el movimiento, la materia y la energía la física, para la materia y los elementos la química, para los organismos la biología y para los primeros principios la filosofía? Es decir, los distintos elementos científicos van configurando los saberes en función de lo que el hombre busca en la realidad, que tiene su, pudiéramos decir, su pluralidad dispar, porque no se puede conocer a través de un solo método toda la realidad, como no se puede leer la Biblia desde una sola exégesis o desde un solo método hermenéutico. Entonces, la crítica que yo le hago a Carlitos Veloz acá, con toda la buena fe o la posible buena fe que uno tenga, es que suponer que un texto solo es verdadero cuando transmite un hecho fáctico, ese concepto de verdad no es el concepto de verdad que existía en la antigüedad. Y me puse a investigar, el concepto de verdad para los hebreos es emet. Y la palabra emet no tiene nada que ver con la correspondencia de los hechos con los pensamientos y los discursos, sino con la confiabilidad, con la fiabilidad, con la firmeza que tiene el pacto de Dios. Y la finalidad que tiene el texto bíblico es mostrar el pacto de Dios con los hombres. Y en esa finalidad, nosotros que somos creyentes, evidentemente, creemos que Dios comunica el pacto de Dios con los hombres y lo hace con firmeza y sin error, porque esa es la finalidad del texto. Ahí la ciencia no tiene nada que ver, o sea, no tenés cómo atacar científicamente que yo como creyente crea que en la Biblia Dios transmite el pacto y la alianza de Dios con los hombres. Si yo me posiciono, Carlos Sierra, y con esto termino para hacerte la pregunta y ya vamos con Claudio. Si yo me posiciono desde ese ángulo y te digo, mira, la Biblia es el testimonio del amor de Dios a los hombres, y en ese testimonio Dios no falla. Vos, aún así, aún si yo me posiciono desde ese ángulo, vos tuvieras críticas para sostener que mi posicionamiento no es correcto, aún en ese posicionamiento. No, realmente la crítica se hace cuando hacen afirmaciones que pertenecen a otros campos del saber. Es lo que hablaba con Ilan, con ciertos temas. El problema siempre está cuando se escapa de la fe, la interacción de Dios con los hombres, y se hacen afirmaciones que no pertenecen, en este caso, a la Biblia, como afirmaciones astronómicas, afirmaciones, en este caso, físicas, o a veces históricas que no coinciden con el texto, porque el texto no tiene la intención a veces, por ejemplo, de ser preciso históricamente, que es lo que pasa a veces con el libro de Daniel. Entonces, las discusiones giran más en torno a un tipo de creyente, no a la fe, sino al tipo de creyente que intenta validar con el texto la existencia de dinosaurios, o el tiempo que tiene la Tierra siendo creada, o que la Biblia predice sucesos históricos demostrables en ciertas profecías, porque realmente el autor no tiene esa intención. El autor, como tú decías, intenta abordar una narrativa diciendo Dios tiene el control. Incluso a veces rompe la cronología histórica porque su intención es mostrar ciertos reinos determinados, no importa la sucesión. Por eso pasa, por ejemplo, en el libro de Daniel, él te habla de Nabucodonosor, te habla de Belsasar, que no era rey, luego te menciona a un Darío, que no sabemos quién es, y luego a Ciro. Ese no es el orden cronológico. Y cualquiera que intente hablar de historia señalaría un error.
Sin embargo, al autor no le importa la precisión histórica. El autor quiere crear un contraste de 4 reinos. Y para ello utiliza medos, persas como si fueran divididos, porque es lo que quiere hacer una teoría de 4 reinos. No le importa la cronología. Claro, el escéptico que critica eso desde la historia, sin entender el texto bíblico, sería inválida. Pero también sería inválida la crítica del creyente que intenta validar precisiones históricas a partir de relato que no tiene esa intención. Es muy claro lo que decís. Vamos a escuchar a Claudio, que quería hablar. Te pregunto, Claudio, ¿hay teólogos importantes que en la actualidad sostienen que incluso las afirmaciones de carácter científico en la Biblia también son correctas y pueden disputarle a la ciencia la hegemonía de su discurso? O sea, existen teólogos académicamente reconocidos, actuales, que van por esa línea. Te lo digo desde la completa ignorancia, ¿no? Yo no tengo ningún problema en aceptar que en estos temas de la Biblia soy un completo neófito. Bueno, dentro de la gente que discute el tema de la inerrancia y este tipo de cosas, por ejemplo, tienes a Licona y Van Hooser, que son inerrantistas y que creen que la Biblia, cuando habla de cosas que tienen relación con la ciencia o se cruza con la ciencia, va a haber armonía en ambos datos. Y ahí es donde yo quiero ir. Si bien la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de aritmética, no es un libro de cartografía, etcétera, 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 sí es un libro que narra ese evento histórico, narra procesos que pueden ser estudiados científicamente, y yo creo que ahí sí se encuentra la Biblia con la ciencia. Y ahí sí puede haber un contraste entre ambas conclusiones. Porque tenemos este error en nuestra mente de pensar de que porque es un libro escrito hace muchos años atrás, en el pasado, entonces esta gente poco menos que era ignorante y no sabía la realidad de las cosas. Sí, por supuesto que estaban más limitados en sus medios, pero no por eso los procesos como los vivieron, los experimentaron a su alrededor y los malearon en el momento, no iban a poder extraer conocimiento de ese proceso. Por lo tanto, hay momentos en donde la Biblia sí se cruza con estas disciplinas, y ahí sí posiblemente podemos hacer un contraste entre lo que concluye un campo del conocimiento con lo que concluye la Biblia. Y ha sucedido que muchas veces cuando el campo del conocimiento particular hace un juicio particular sobre un asunto en particular, cuestionando a la Biblia, pero ahí viene la pregunta que hago yo, por ejemplo. La pregunta que hago yo, por ejemplo, es, el Génesis dice que existió la luz antes de que Dios haya creado el sol. ¿Sí? O sea, hay dos opciones. O yo puedo leer esto como fácticamente y decir que es científicamente verdadero que había luz antes de que se crean el sol y las estrellas, o hago otra interpretación que suponga que ese texto es verdadero, pero no necesariamente fácticamente verdadero. ¿A dónde va mi problema? En suponer que algo solo es verdad cuando narra un hecho fáctico. Ahí me parece que hay una reducción hermenéutica. Es suponer que un texto solo es verdadero cuando transmite hechos fácticos, porque ese es el prejuicio del positivismo decimonónico. El profesor Ilán no me va a dejar mentir. O sea, son los positivistas decimonónicos los que suponen que solo es verdadero un pensamiento que narra un acontecimiento fáctico, empíricamente verificable. Ese prejuicio moderno, si yo traslado ese prejuicio moderno y yo supongo que todo lo que dice la Biblia es verdadero porque es una narración de un acontecimiento fáctico que pudiera ser empíricamente comprobable. Recuerdo un libro de Keller que dice, y la Biblia tenía razón, como si la ciencia pudiera confirmar la valía que tiene la Biblia. Los padres de la iglesia no necesitaron validar científicamente lo que decía la Biblia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo como inerrantista y de hecho siendo presuposicionalista, mi autoría máxima y última en todas las cosas es la Biblia, en ese sentido. Y estoy de acuerdo contigo en que no es necesariamente verdad solamente aquello que es fácticamente comprobable. Es un hecho fáctico que sea empíricamente comprobable.
Pero, por ejemplo, vámonos al Génesis. O sea, tenemos que tomar en cuenta que también es un evento particularmente único dentro de todos los eventos históricos. Por lo tanto, Sí. no podríamos negar, o sea, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando una persona cree en Dios, el sentido común de esa persona se expande. Entonces, cuando una persona saca a Dios del texto, claro, lee el texto quitando a Dios del medio y claro, va a disminuir su sentido común y va a encontrar increíbles cosas que en realidad para Dios no son imposibles. Por lo tanto, que la luz haya existido antes de los astros, siendo sincero, para mí no es un evento imposible dentro de un evento histórico único. Menos para Dios. O sea, si somos creyentes en Dios, nosotros creemos que Dios es omnipotente. Por lo tanto, nuestro sentido común no se va a limitar a aquello que tiene que ver con nuestra experiencia diaria o con lo que nos han nosotros enseñado. con la fe incorporamos un horizonte de verdad que nos supera, pero que nos puede poner en conocimiento que de otra manera no obtuviéramos, ¿no es cierto? De hecho es parte de la lógica de Hebreos 11:6. Claro. Dice porque cuando dice que por la fe creemos que lo que fue hecho por la palabra de Dios, de tal manera que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía, por decirlo de alguna forma. Porque Bien. estamos a la luz de un evento histórico que fue revelado por Dios mismo, que es el ser más confiable. O sea, no puede haber nadie más confiable que Dios, que además fue el protagonista de esos eventos. Por lo tanto, ahí es donde yo encuentro que no tiene sentido. Y no estoy diciendo que gente que no crea en esto de manera literal necesariamente es liberal. Por ejemplo, tenemos a Van Hooser y a Licona, que no creen en el Génesis de los 7 días literales. Pero a mí me parece que no tiene sentido traer eso al Génesis 1 cuando estamos hablando de que el que lo revela es aquel que fue protagonista de esos eventos. Entonces, mucha gente lo que pasa es que lee la Biblia sacando a Dios del medio. Y si tú sacas a Dios del medio, tu sentido común obviamente se va a contraer. Se va a contraer a tu experiencia próxima. Los muertos no resucitan, los milagros no suceden, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Carlos Sierra tiene una pregunta o alguna intervención y después vamos con Ilan. Yo quiero intervenir, profe, porque se me va a olvidar. Que Carlos Sierra, te doy solo 1 o 2 minutitos para que hagas una breve introducción y vamos con Ilan y después con Carlos Veloz. Sí, lo mío es rápido. El problema de sacar a Dios o meterlo en todo siempre va a ser problemático, porque de la misma forma como algunos pueden argumentar, bueno, es que está sacando a Dios, pero también cuando metemos a Dios en todo, para explicar todo, termina sin explicar nada. Es decir, cuando colocamos a Dios como la explicación de todo, cuando hay explicaciones más simples, puede ser problemático. Hablar, por ejemplo, de la narrativa de Génesis como un desarrollo mitológico no es una explicación atea, sino una explicación que se basa en lo que hablaban ustedes ahorita cuando yo llegué, y es entender los paradigmas del autor, porque el autor escribe de acuerdo a su cosmovisión, y cuando tú entiendes su cosmovisión, aterrizas al texto a la realidad que el autor y sus lectores estuvieron viviendo, no porque Dios exista o no, sino porque el relato de Génesis y el lenguaje de Génesis está abocado en un contexto conocido por sus autores, que no es un tema de si los dioses existen o no, sino que el lenguaje cumple una funcionalidad, no porque sea mentira, sino porque la intención no es describirte de manera precisa cómo se formó el mundo y el universo, sino cómo hay un Dios detrás de la formación del mundo y el universo, aunque el proceso que te detalla el Génesis no tiene la intención de describirte ese proceso, sino de manera poética o mitológica en la mentalidad del antiguo. Carlos Veloz dijo lo mismo. Lo que te decís vos lo dijo Carlos Veloz. Pero no usa el término. Profe, esperen que ya tenemos que esperar 4 intervenciones de una misma persona. Está bien, pero bueno, deja que yo organice. Me acuerda los viejos tiempos de los católicos romanos. No, yo no soy católico, yo estoy organizando el debate como yo veo que sea. Claro, bueno, no te enojes, ya vas a hablar. Yo quiero escuchar a Ilan porque él entró. Sí, el profe Ilan. Entonces, Ilan, te escuchamos, amigo. Bueno, sí, yo quería decir varias cosas. Creo que hay una falacia de petición de principio en muchos de los alegatos de que están atacando la palabra de Dios, están atacando a Dios, porque ya al decir eso presuponen que atacar la palabra de Dios es atacar un entendimiento inerrantista de la Biblia. Bueno, empezando por ahí, allá está la falacia principal, porque... A ver, si la Biblia, no sé, no hay ningún verso que diga que la Biblia es útil para aprender historia o para aprender hechos históricos, sino dice es útil para corregir, para redarguir, etcétera, etcétera. No hay ninguno que diga que es útil para aprender historia. Entonces, ahí no tienen apoyo bíblico, de hecho, los ignorantistas como tal.
cuando dicen la suma de tu palabra es verdad, de nuevo, presupone que cuando dice verdad se corresponde a que todas las proposiciones que se dicen, sean geológicas, sean históricas, científicas, son verdaderas en ese sentido. Y no, hay otra presuposición. Pero si partimos desde el punto de que la Biblia es útil para redarguir, para aprender, para ser santos, para la salvación, etcétera, cuando dice la suma de tu palabra es verdad, estaría refiriendo a que la suma de la palabra de Dios es verdad para llevar al creyente a ese fin. Por ahí, ¿verdad? Y en ese sentido sería infalible cuando por medio de esa palabra alguien cambia su vida, alguien sale de las drogas, etcétera, ¿verdad? Ahora, hay puntos, y este es otro puntito que quería tocar ahí, donde si nos ponemos desde el punto de vista inerrantista, caemos en bastantes problemas. Como decía Jonathan, primero había luz y expansión, no sé qué, y luego Dios crea el sol, según el Génesis. Ahora, ustedes pueden investigar cuál era la visión de firmamento de esas culturas en aquel tiempo, y creían que, por eso se dice que extendió los cielos, por eso en Job, por aquí tenía yo la cita, nada más déjenme ver dónde estaba. Hay una cita de Job donde dice que él como que puso la tierra en... Ay, puchica, se me perdió la cita. Tenía un poco La de columnas. Una que dice que la colocó y era tan duro como el metal, porque de hecho de ahí viene la palabra firmamento. Firmamento porque es firme, y no fue sino hasta muchísimos años después que se descubrió que el cielo, digamos, no era un firmamento, ¿verdad? Como se entendía en aquel tiempo. De hecho, eso viene de la palabra raquia. No sé si así se pronuncia específicamente, pero... Raquia, sí, sí. Cuando dice que expandió y que había un domo y todo eso, pueden buscar una imagen en Google y se darán cuenta que esa es la creencia que en aquel entonces en las culturas vecinas. Más, les voy a leer rápidamente una tablilla, de la tablilla número 5 del Enuma Elish. Dice que Marduk agarró, mató a un gigante, y usó parte del cuerpo y dijo, ojo lo que dijo, muy parecido a lo que dice en las escrituras. Él puso, lo estoy traduciendo al español, entonces vamos a ver cómo. Él puso esto bien, aquí en Costa Rica le decimos atilintado, como bien firme, para hacer el cielo muy rápido, dice. Y con la mitad de este personaje, a quien mató, él Tiamat. Fijó la tierra, Tiamat, ajá, exactamente. Él fijó la tierra, lo mismo que dice la escritura, que fijó la tierra. Tienen la misma visión sobre el cosmos, sobre que se fijan porque son como postales, digamos, básicamente pegadas en el firmamento. Entonces, y para cerrar ahí, el problema es que cuando Veloz dice es que la Biblia no hace aseveraciones científicas, bueno, depende. Si nosotros vamos a decir que esa postura intenta describir la realidad, la estamos poniendo a nivel de que podríamos ir con la ciencia y verificar si es cierto. Y si verificamos con la ciencia que no es cierto, que no es firme, que no es sólido, que no están pegados, que no hay un domo y que las aguas arriba nunca fueron, por ejemplo, entonces ahí entramos en un conflicto. Entonces yo creo que ahí es el problema que el inerrantista puede llevar al cristiano, y podemos ver que Bart Ehrman y muchos otros que eran fundamentalistas terminan totalmente así, bueno, Carlos Sierra, terminan decepcionados porque esperan algo del texto que no les da, y eso causa una herida, digamos. Hasta ahí lo dejo. Bien, ahora sí, Carlitos Veloz. Primero déjeme tomar agua, profe, espérese, déjeme tomar agua. Bueno. Anoté unos cuantos puntos acá que es válido corregir. ¿Cómo no? Recordando como Neil deGrasse Tyson atacando la Biblia, porque ese era el objetivo, ridiculizando la palabra de Dios, porque ese era el objetivo. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el panel con el doctor Lawrence Krauss, el escritor del libro The Universe from Nothing, que yo trabajé con 4 asociaciones de ateos y yo fui el único cristiano ahí, yo le pregunté eso mismo. Bueno, yo le hice 2 preguntas que me permitieron. Una es, ¿cuál era la formulación matemática para los multiversos? Para decir que el universo vino de 3 tipos de nada, y que la nada donde él daba el origen de todo era la nada absoluta filosófica. Y la otra es cómo es que él puede
entender, y mira, la recuerdo como hoy, voy a buscar ese video para volverlo a subir, que tiene años ese video, cómo él puede entender un lenguaje antiguo para ridiculizar con un lenguaje moderno la Biblia. Mira, si no me falla la memoria, el término que tiene que ver con las estrellas del alba, es decir, hablando de los ángeles de Dios, esa identidad se le da a la escritura. Incluso Jesucristo dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana. Neil deGrasse Tyson ridiculizaría a Jesucristo mismo porque él dice, este hombre es una estrella. Igual como cuando la Biblia dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, estas personas con profunda animadversión a la palabra de Dios, y no es verdad que Neil deGrasse Tyson estaba diciendo una verdad, porque él lució, con todo respeto, como un completo ignorante de los estilos literarios de la escritura. Cuando se habla, por ejemplo, el término Kobej Bojer, estrellas del alba, está hablando de los ángeles de Dios. Se les llama estrellas del alba. De hecho, yo recuerdo que Carlos Sierra fue al recetario a decir que cuando se hablaba del lucero de la mañana, Jesucristo era Satanás, para ridiculizar a mi Señor Jesucristo, tomando y distorsionando totalmente un término que se le aplica en el término del lenguaje, donde eso no está hablando ahí de una supernova o de una conformación de un cúmulo de gases estelares para tratar de identificar cómo se forman las estrellas con los elementos químicos, porque ni siquiera la ciencia misma ha visto en pleno desarrollo el completar la formación de una estrella. Eso ni siquiera la ciencia lo ha visto. Entonces, con todo respeto a Carlos Sierra, está con todo respeto y amor en Cristo, como él dijo que lo que está mintiendo es la palabra de Dios. No, el que mintió por ignorante o por malicia fue Neil deGrasse Tyson, como hacen siempre los ateos contra la Biblia. Ahora el profesor Jonathan Ramos, mire, profe, usted dijo una verdad, pero no la completó. Creo que ahí es donde uno puede ver que no hay correlación en cuanto a lo que significa qué es la verdad en correspondencia con la realidad. Porque eso no es una definición de la Biblia, sino un entendido, vamos a decir, una percepción de cómo nosotros podemos identificar la realidad. Y yo le puse de ejemplo que aquí estamos en un canal de YouTube con cámara transmitiendo, y eso es una verdad objetiva. Eso es un hecho fáctico real. El término en hebreo que usted mencionó, emet, tiene varias acepciones dependiendo donde en el texto hebreo se vaya a aplicar el término emet, porque viene de mint y viene de amén y viene de emuná, es decir, tiene la misma raíz en hebreo. Y como tiene la misma raíz en hebreo, eso está hablando en los contextos generales de una verdad objetiva. Por eso nosotros depositamos confianza en la palabra de Dios, depositamos confianza en lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice yo soy la verdad, y se aplica esto al contexto cultural hebreo, él está diciendo yo soy emet, yo soy la verdad objetiva, real, absoluta, eterna, para los que creemos en la palabra de Dios. Para el que no cree en la palabra de Dios, cualquier mentira le va a calzar para venir a atacar la Biblia. Entonces, profe, cuando usted va al término emet, usted tiene que ver todas las acepciones, recuérdelo, profe, porque usted tiene profesores de hebreo. Entonces, en ese contexto, emet es una verdad objetiva cuando se habla de un hecho que tiene correspondencia con la realidad. Si ustedes no quieren creerle a muchas cosas de la Biblia y ustedes dicen, bueno, aquí esto no es verdad, esto es una media verdad, que ni siquiera en matemática eso es válido. Se quemaron todos en matemática entonces. Voy a terminar, profe, porque lo escuché mucho a todos. Y anoté, mire, yo estoy sacando todo de mi cabecita, mire, y busqué un texto bíblico aquí. Voy a ir a Génesis capítulo 1 para no corregir al profe Ilian, sino para mostrarle lo que dice el texto. Entonces, en ese sentido, profe, emet, que tiene vinculación con emuná, porque usted confía en la verdad, usted confía en Cristo, y eso no es Cristo no es una verdad a media, y él dice, yo soy la verdad, él es la estrella resplandeciente, no es una estrella de que cayendo o viene una explosión para convertir esto en un agujero negro, no. El lenguaje científico ataca la Biblia, ridiculizándola con el lenguaje que tiene la Biblia para poner ese lenguaje de la Biblia al menos y tirarla por el piso. No importa lo bonito que hable, no importa que haya el impresionismo del lenguaje, eso no importa aquí. Aquí lo que importa es lo que creemos los cristianos que confiamos en la palabra de Dios. Y por último, vamos a Génesis capítulo 1, mi querido profe Ilian. Vamos a leerle Génesis, venga.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim bet haaretz. Yo no veo raquilla ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ha-shamayim bet haaretz. Yo no veo raquilla ahí, profe. Cuando usted vaya al texto en español, usted compra un librito como este, mira, de estudio que yo tengo en hebreo, y usted va a poder entender que el creador de los cielos y de la tierra es Dios, y lo que nos enseña la palabra del Señor, porque nosotros confiamos en ella. El que no quiere confiar, lo respetamos. El problema es cuando mienten sobre la palabra de Dios para atacarla, o sea, distorsionando la realidad. Entonces, profe, como nosotros queremos la palabra de Dios, los cielos y la tierra fueron constituidos por Jesucristo, por medio de Él y para Él. La estrella resplandeciente de la mañana, que no conoce Neil deGrasse Tyson, que no conoce Lawrence Krauss, que se inventan un montón de cosas para atacar la Biblia. Yo lo dejo hasta ahí, profe, porque ahorita voy a dar una respuesta más de otras cosas. Ahora, yo quisiera decirte, Carlos, para ir con Carlos Sierra, que tenía una interrogación para hacer, que vos cuando decís, no, lo que pasa es que yo le creo a la Biblia y el profe Ilan no le cree a la Biblia o no le cree a Jesucristo, yo creo que ahí haces, pero lo dijiste, Carlos, ahora lo único que profe, falta, Carlito, que me diga que no lo has dicho. Profe, yo digo, yo le creo, si otro no le cree, pues yo no he mencionado nombre, o sea, no me ataque, porque yo me retiro y yo lo dejo tranquilo, o sea, todo está disparado contra mí. Mire, yo digo, yo responsablemente, yo le creo a la Biblia, profe. Pero no Carlito, palabras que yo no he dicho, pero vos no te sentirías aludido si yo digo, por ejemplo, es que yo uso la razón. El que no le cree a la Biblia es Carlos Sierra. Él es el que no le cree. Ok, yo lo respeto. Pero no diga, ahora, si yo digo que yo le creo, ¿cuál es el problema de que yo diga que yo le creo? Yo no le estoy faltando respeto a nadie. Porque vos estabas interactuando con Ilan cuando lo dijiste. No, yo le estoy diciendo a Ilan, ¿dónde está la palabra? Yo no he dicho si él le cree o no, yo estoy diciendo los que no le creen, pero yo le creo a la Biblia. Bueno. Si él le cree, gloria a Dios. Vamos a ver si él le cree. Pero yo, claro, si él le cree, gloria a Dios. Está bien, pero no sos vos quien va a examinar si él tiene o no tiene fe, ¿no es cierto? No, yo digo gloria a Dios si él le cree. Claro. Yo no estoy examinando a nadie, pero me quieren examinar a mí, lo que quiero decir que profe. la cuestión entre cristianos, cuando nosotros los cristianos debatimos esa cuestión, no es una cuestión de espiritual de quién tiene más fe o quién tiene menos fe, sino que es una cuestión hermenéutica, digamos, es una cuestión del conflicto de las interpretaciones, ¿viste? Y está bueno que el debate... Profe, usted me ha mencionado 4 veces con las interacciones de algunos acá, a mí directamente 4 veces, entonces... Yo estoy entendiendo que es parte del lenguaje suyo y de la dinámica. Yo no estoy molesto porque usted me mencione 4 veces. Pero no para atacarte, sino para hablar de tu postura. Pero yo no voy a decir, o sea, atacarte a vos significaría decir, nosotros que somos los científicos, los que tenemos formación intelectual y académica. Yo ataqué a 2 ateos, a Neil deGrasse Tyson, que ridiculizó la palabra. Después, el único que no cree, y por eso lo respeto, es Carlos Sierra. Yo estoy explicándole algo a Carlos Sierra porque está sacando fuera de contexto un término. Después, si Ilan cree a la Biblia, él no puede, nadie puede sentirse mal si yo digo, yo le creo a la palabra de Dios, ya. Yo no estoy atacando a nadie con eso. No, por supuesto. Vamos a escuchar a Carlos Sierra, a ver. Yo creo que para hacer una buena refutación hay que entender la postura del contrario. De hecho, cuando yo hablé de Neil deGrasse Tyson fue precisamente para señalar un error metodológico que cometió Neil. Entonces, no entendió bien y estaba atacando. Pero no, de hecho, el texto que utiliza Neil deGrasse Tyson no es Apocalipsis 22, donde Jesús se describe como la estrella de la mañana, sino Apocalipsis 6, donde cae una estrella a la tierra. La comparación de Neil deGrasse Tyson no está mal. Una estrella cae a la tierra. El problema es que lo interpreta como un evento real, literal, y el evento es narrativo, figurativo, simbólico. Ahora, con relación al tema, Veloz dijo que la palabra raquia no aparece en Génesis. De hecho, sí. Génesis 1, 6 y 7 y 8 aparece. De hecho, en el versículo 7 aparece 3 veces. Sí aparece constantemente, como decía Ilan. Y el tema de poder comprender, ¿no?, lo que quizás estaba en la mente de los autores, como decía Ilan, es vital, porque hay una relación muy directa entre la descripción que presentan los salmos a veces, como por ejemplo que en el Salmo 74 Jehová mata a un dragón de 7 cabezas y Marduk pelea con un monstruo de 7 cabezas y lo aprisiona en una prisión de oscuridad. Se asemeja a lo que Pedro dice que hace Dios con los demonios. Y Marduk le llama a estas entidades demonios que Tiamat había creado.
Tiamat es un dragón que es dueña del Ubur, que son las aguas subterráneas. Y Jehová en ese texto está peleando, partiendo el mar. Constantemente sucede. Incluso en la misma creación de Génesis 1, él divide el mar. Divide las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que están encima, y con una parte que era una cruz y una parte que era la otra, igual que en el Enuma Eli. Entonces, hay todo un contexto cultural que los autores toman para hacer su propia teología. Y no es que esté mal, al contrario. ¿Cómo yo hago para entender a mi público con algo que la gente conozca? Porque no le van a hablar de física nuclear a una gente hace 4000 años. ¿De qué le hablan? Del contexto conocido por ellos. Y a partir de eso crean su propia cosmogonía en torno a su Dios. O sea, lo que dice Ilan es completamente correcto. No está correcto citar Apocalipsis y después irte a Job 38:7, donde se habla que las estrellas del cielo cantaron, porque es un género completamente distinto. En ese relato de Job se entiende que las estrellas no son estrellas, porque se habla de que están cantando. De hecho, el texto dice hijos del alba, realmente es lo que dice el texto. Entonces, hay que entender primero cuál es el argumento para hacer una crítica que sea constructiva. Y bueno, el ejemplo que señala Veloz con que si Jesús es Satanás, nunca se dijo eso, sino que Jesús es Lucifer. Y de hecho tú lo dijiste ahora mismo, cuando dijiste que Jesús es la estrella de la mañana, porque la palabra Lucifer es una palabra latín que significa estrella de la mañana. Si tú escribes estrella de la mañana, lo que tú acabas de decir, que es Jesús, en latín te va a salir Lucifer. Entonces, si tú aceptaste, como dice Apocalipsis 22:16, que Jesús es la estrella de la mañana, o dice segunda de Pedro, y escribes Jesús, estrella de la mañana en latín, te va a salir Jesús Lucifer. De hecho, hay un cántico católico en latín que dice así, Jesús Lucifer, porque simplemente es lo que significa. Con eso no hay que pelearse. Está en cualquier tipo de comentario. No es una posición atea o escéptica. Es la traducción en latín de la expresión que se acaba de decir. Entonces yo creo que lo que pasa a veces quizás con el fundamentalismo, que han creado una identidad en torno a sus creencias y creen que sus creencias es la palabra de Dios. Y por tanto, cuando alguien cuestiona esas creencias, a veces se entiende que están atacando la verdad de Dios o la palabra de Dios. Pero yo creo que un ejercicio de humildad es diferenciar lo que yo opino de la Biblia con lo que enseña la Biblia. Quizás si se hace ese ejercicio de honestidad intelectual y humildad, a lo mejor no nos sentimos tan aludidos cuando alguien cuestiona la veracidad histórica o física y científica de un texto, porque al final no se está atacando al individuo, se está atacando lo que se piensa de un pasaje. Entonces, yo creo que eso es vital. Sí, yo le llamo a eso el intérprete oculto. Es decir, alguien que se esconde como intérprete y dice, bueno, en realidad esto es lo que dice la Biblia, ¿no? No es lo que yo estoy interpretando que dice la Biblia, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido es difícil? Porque, a ver, si yo debato con un arminiano y el arminiano, en vez de decir, estás atacando al arminianismo, me dice, estás atacando a la palabra de Dios, bueno, va a resultar un poco incómodo, porque va a ser un calvinista contra la palabra de Dios, o un arminiano contra la palabra de Dios, sino arminiano contra calvinista, o calvinista contra arminiano, o qué sé yo, o monergista contra sinergista, o qué sé yo, o premilenarista con postmilenarista. Bueno, es como que ahí hay un problema. Que Carlitos, no sé por qué te digo Carlos Oseguera, pero bueno, Oscar Oseguera. Varios me dicen Carlos por ahí a cada rato. Yo te bautizo de nuevo. Sí, sí. No está bien, ¿me vas a poner el tiempo ahí o simplemente comienzo? Sí, dale, sí, tenés 5 minutos. Ok, algo importante que dice Carlos Sierra y que me gusta es que él dice que la Biblia no se puede interpretar de manera científica. Entonces, cuando alguien dice que tiene errores porque no explica el hecho científicamente, pues eso quiere decir que no tiene errores, sino que él mismo lo admite, es decir, no se puede interpretar de esa manera. Y eso mismo lo expliqué yo al inicio, que cada pasaje de las Escrituras se debe de interpretar en su debido contexto y no yendo con un pensamiento preconcebido del siglo XXI y tratando de entender el pensamiento del geógrafo en aquella época. Entonces, también la palabra de Dios dice en Mateo 5:18 que no pasará ninguna coma ni ninguna tilde hasta que todo esto acontezca. Entonces ahí podemos ver claramente la inerrancia plenaria verbal plenaria de las Escrituras. Entonces, si nos piden un texto bíblico y nos dicen en qué nos basamos, bueno, nos basamos en la palabra de Dios para poder sustentar
lo que nosotros creemos. Otra cosa que se dice es que el hecho de que no exista un hecho fáctico, eso no quiere decir que a priori se invalida el mensaje teológico. Bueno, pues si tú estás probando una verdad con una mentira, pues a priori se está invalidando. Por lo tanto, no podemos entender o creer que hay un error histórico en cierto acontecimiento y a la vez aceptar que hay una verdad espiritual en ese acontecimiento histórico. Por lo tanto, ahí yo veo un error también, no sé. Otra cosa, ¿qué más dijo? Dice Carlos Sierra que no se puede meter a Dios en todo, que cuando se mete a Dios en todo, pues no se puede entender la palabra, o sea, no se puede entender bien lo que está describiendo las escrituras, porque pues no se puede entender de esa manera. Ahora, el problema es que estamos estudiando un libro que es teológico, por lo tanto no se puede sacar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación de Dios. Es Dios revelándose al ser humano y el ser humano siendo inspirado por Dios. ¿Para qué? Para escribir su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos delante de nosotros. Un texto, pues, inspirado por Dios. Ahora, otra cosa que se dice es que la palabra de Dios no puede ser buena para aprender historia. Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Quién utiliza la palabra de Dios para aprender historia? Nosotros podemos ir a la palabra de Dios para entender ciertos acontecimientos históricos verdaderos, pero no podemos tener la palabra de Dios como un libro de historia, como el libro de historia de Justo de González o de Pablo Deiros, aunque todos los acontecimientos históricos en la escritura son verdaderos, pero una cosa no es la otra. Entonces, así como no se puede tener como un libro histórico, aunque tiene fechas históricas verdaderas, tampoco se puede tener como un libro científico, aunque los relatos que fueron dichos por los hagiógrafos, pues ellos utilizaron lo que tenían a su disposición. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora presentan el Eiluma Lish como la misma visión del cosmos. El problema con ese acontecimiento pagano es que la misma persona que lo citó dice que él mató a alguien. ¿Para qué? Para crear el firmamento de la tierra. Y con una parte creó el firmamento de la tierra y con otro creo que dijo que el cosmos. Pero en la revelación bíblica vemos que Dios de la nada creó todas las cosas. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos acontecimientos, o sea, son dos cosas distintas, son elementos distintos. Es decir, estamos hablando de un Dios, de un Dios creador, un Dios que crea de la nada. Y por otro lado, estamos hablando de una persona que está creando algo de algo. Es decir, no es lo mismo. Ahora, nuevamente, Carlos Sierra cita Apocalipsis capítulo 6 y habla de una estrella que cae sobre la tierra. Y eso es importante porque él habló del género literario y es importante entender cada libro, pues, y cada escrito conforme a su género literario, porque también dijo Jonathan Ramos que dentro de un libro puede haber diferentes géneros literarios, puede haber poesía, puede haber profecía, puede haber un hecho histórico y pues tenemos que entender cada pasaje en su contexto, porque como dicen por ahí, el contexto es el rey. Ahora, Carlos Sierra, curiosamente, también cita la frase Jesús Lucifer y lo hace ver como una expresión dentro del catolicismo romano, como si los evangélicos tuviéramos algo que ver con los católicos. Bueno, no tenemos nada que ver. La Iglesia Católica, pues, al menos yo no creo que son la Iglesia de Cristo y por ende no la acepto como verdadera. Y ellos pueden tener lo que quieran dentro de su denominación, dentro de su institución, pero aún así no hace verdadera la expresión, porque tú estás dando a entender que Jesús es Lucifer. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, lo importante de todo esto es que esta clase de diálogo nos hace entrar en razón y cada uno de nosotros podemos poner nuestra postura sobre la mesa para que ni ustedes ni nosotros podemos sacar de su contexto lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros no afirmamos que la palabra de Dios es un libro de historia,
no afirmamos que la palabra de Dios es un libro científico, no decimos que por ejemplo, que dentro de la escritura hay mitos o leyendas o se puede interpretar de esa manera, y tampoco decimos que el Numa Elish pues es el mismo acontecimiento que se relata donde en Génesis. Entonces, más o menos eso fue lo que se dijo, y ahí lo voy a dejar para que no... Quedó perfecto. Ahora, lo que a mí me gustaría decirte, para que ya cada uno pueda hacer su cierre, es las semejanzas relatadas por Sierra no soslayan las desemejanzas que puedan existir, como tampoco las desemejanzas que vos puedas aludir soslayan las semejanzas que pudieran existir. Digamos, en un texto pudieran cohabitar semejanzas y desemejanzas. Las semejanzas darían cuenta de una cierta, no sé, vinculación, aunque sea, pudiéramos decir, casual, ¿no? O hasta una vinculación causal. De todas maneras, eso se tiene que probar, la causalidad. Es decir, solo desiderativamente anunciar una semejanza no implica necesariamente causalidad. Ahora, relatar una desemejanza no soslaya la semejanza señalada. ¿Entiendes eso? Es como decir, mira, Carlos Sierra es de River y Jonathan también. No, pero no es lo mismo porque Carlos Sierra es de República Dominicana y Jonathan es de Argentina. Entonces no tiene... Claro, pero eso no significa que él sea de otro club distinto al mío solo porque yo sea de Argentina. O sea, son cosas que por ahí sería bueno recalcar ese aspecto, no para defender la postura de Sierra, sino para entender lo que él está queriendo hacer y no decir, che, mirá, lo que pasa es que en el Numa Elish la diosa se llama Marduk y en el Génesis se llama Yahvé. Entonces, bueno, me parece que no, eso. Y después lo otro es que en realidad, si yo pretendo leer la Biblia creyendo que ella dice la verdad en cuanto a que todo lo que ella narra debe ser leído fácticamente, el problema no es de la Biblia. El problema soy yo que intento ponerle a la Biblia un género o una finalidad, porque hay que entender que lo fáctico también tiene que ver con un género literario, que es la crónica. Es decir, no todos los géneros literarios de la Biblia son medios para transmitir una verdad fáctica. Entonces, esto no se resuelve en que si algunos tienen alguna postura distinta a las otras, necesariamente eso implica que unos tienen fe y los otros no, salvo que niegue la resurrección de Jesucristo. Ahí los 6 que estamos acá vamos a estar de acuerdo, y Carlos Sierra también, que si hay un cristiano que dice, bueno, mirá, yo no creo que Jesucristo haya resucitado, bueno, yo creo que ese cristiano va a ser un cristiano muy nominal, va a ser un cristiano que no tiene nada que ver con la fe cristiana, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque, y en esto hay que entender lo que se dice, es que nosotros no podemos evaluar lo que dice la Biblia como si la Biblia fuese un libro de religión más, así como, por ejemplo, los libros de Homero, la Ilíada, la Odisea, o los días y los trabajos y los días, o de Hesíodo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos creemos que nuestro libro tiene pretensión de verdad fáctica, es decir, que tiene un cierto alcance fáctico. Si no, no tendría sentido el ateísmo si nosotros los cristianos dijéramos algo así como, bueno, lo que dice la Biblia es de la fe y para la fe y solo se puede confirmar en la fe. No, pero nosotros creemos un Jesucristo que puso las patas sobre Jerusalén, o sea, que caminó verdaderamente sobre Jerusalén, que caminó fácticamente sobre Jerusalén, que resucitó fácticamente delante de gente que fue fáctica, delante de una cruz que fue fáctica, que dentro de una tumba que fue fáctica. Entonces, ciertamente que si hay un acontecimiento de fe que pretende ser histórico, y en eso le doy toda la razón del mundo a Carlos Veloz, que si alguien empieza a relativizar demasiado los acontecimientos históricos narrados por la Biblia, y en definitiva no nos va a quedar más que una especie de flatus vocis, ¿no? Como una fe muy desiderativa, muy nominal. Pero claro, si nosotros creemos que la fe cristiana narra
en la fe, la historia de la salvación, y que la historia de la salvación no tiene factos históricos todo el tiempo, pero sí tiene raíces históricas, no sé si se entiende la diferencia, raíces históricas, esas raíces históricas deberían haber dejado alguna huella, y esas huellas de esas raíces históricas narradas por la historia de la salvación, esas huellas tendrían que ser verificables o tendrían que ser rastreables. Y eso es lo que tratan de hacer los apologistas como Carlos Veloz por un lado, y también Carlos Sierra por otro, que es rastrear las huellas de la fe para ver si se sostiene o si no se sostiene. Y Carlos Sierra se posiciona desde un ángulo que no se sostiene, y Carlos Veloz se posiciona desde un ángulo que sí se sostiene. Lo que no se puede soslayar es que tanto Carlos Sierra como Carlos Veloz están yendo a los hechos y a la documentación y a todo desde una postura hermenéutica. O sea, lo que está de fondo es el conflicto de las interpretaciones de Ricoeur. Sí, no se puede soslayar que nosotros los cristianos, como cristianos, estamos posicionados frente a los datos, estamos posicionados frente a la reflexión, frente a los conceptos, frente a la investigación, estamos posicionados. Tenemos un posicionamiento y tenemos que transparentarlo. No podemos hacer de cuenta que nuestra postura es objetiva y que la postura del contrario es subjetiva, que nuestra postura es evidente, que es lógica, que es obvia, que salta a la vista y que no surge de un posicionamiento específico. ¿Me entendés? Que me parece que ahí está el error hermenéutico y filosófico. Que Carlos Sierra, por ejemplo, pueda presentar la información diciendo, che, esto que yo les digo no surge de un posicionamiento hermenéutico. Es un dato puramente y peladamente objetivo. Y que nosotros los cristianos respondamos diciendo, esta interpretación que nosotros hacemos de los hechos no depende de un posicionamiento, sino que es un hecho pelado, es un hecho crudo. Y ahí viene Nietzsche, en Más allá de la verdad y la mentira, en sentido de esta moral, a decir, en el fondo no hay hechos, hay interpretaciones. Es decir, nosotros tenemos que transparentar nuestros posicionamientos hermenéuticos, nuestros posicionamientos existenciales, porque no son neutrales a la hora de hacer, en el contexto del descubrimiento científico, de hacer nuestra investigación. Nuestro posicionamiento surge de nuestras precomprensiones, de nuestra manera de situarnos. Es por eso que nosotros seleccionamos una información y desechamos otra, seleccionamos una mirada y desechamos otra, seleccionamos una etimología y desechamos otra, o subalternamos cierta documentación donde nosotros suponemos que esta documentación es mejor que esta otra o este posicionamiento es mejor que esto otro. En definitiva, yo no estoy diciendo que todo es relativo y que no se pueda resolver ninguna cuestión en disputa. Lo que quiero decir es que no hay que soslayar que toda documentación, más cuando se habla de temas que no tienen que ver con el cálculo infinitesimal o la raíz cuadrada de pi, sino con cuestiones que tienen que ver, que nos incluye a nosotros como partes agentes de la investigación, nuestro posicionamiento en el contexto de justificación, implica que nosotros tenemos que transparentar esa hermenéutica y que nos tenemos que colocar también en ese juego de la interpretación como hermeneutas que están todo el tiempo tomando decisiones en la investigación. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. No somos ángeles totalmente, como diría Gilson, de una neutralidad existencial, desencarnados completamente y analizando completamente objetiva las cosas, digamos, ¿no? A mí me parece que ponernos como sujetos, es decir, subjetivarnos, encarnarnos en la investigación y mostrar nuestra subjetividad, en la cual están en juego nuestras voluntades y nuestros deseos, nos va a permitir debatir de una manera mucho más honesta que, por ejemplo, venga un ateo a decir que los cristianos somos tarados porque nos posicionamos desde un cierto ángulo en la investigación, o que nosotros los cristianos tratemos a los ateos de tarados o de no sé qué porque tienen otro posicionamiento. Me parece que eso no colabora a que el debate se dé de una manera transparente, honesta y sincera, sino desde esa chicana de decir, mirá, vos no sabes nada porque no leíste los libros que yo leí. Y bueno, eso tampoco quiere soslayar que hay posturas que son más razonables que otras, ¿no? No en términos de cristianos o ateos, sino de personas ateas que son razonables y personas cristianas que son razonables. Nada, esa es mi postura.
personal, digamos, que me parece que colabora, porque en definitiva todo el tiempo nosotros estamos seleccionando información y estamos, nuestra voluntad está participando también de la investigación, sepamos o no, queramos o no, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un buen momento para que cada uno pueda dar un cierre. En lo posible traten de no hacer alusiones muy personales, sino más bien conclusivas, porque alusiones personales va a generar en el otro que tenga ganas de responder y eso va a implicar que esto va a seguir 3 o 4 horas más, ¿no? Entonces, me parece que podemos hacer un cierre, cada uno pudiera hacer un cierre de su postura, repito, sin alusiones personales, sino más bien con alusiones conclusivas, con la finalidad de que tu postura quede clara, que sea concisa, que cierre, sobre todo para la gente que nos está viendo, que son 400 personas. Así que, si les parece, podemos comenzar con Claudio, ¿sí? Claudio, tenés 3 minutitos para poder hacer un cierre a tu postura. Que como Carlos Sierra me había dado una réplica que ¿puedo incluir en mi conclusión? Dale, por supuesto, porque Carlos también en su cierre también puede. Siempre con respeto, por supuesto. Bueno, para partir diciendo que hoy, como dice Jonathan, el tema, si bien el contexto general tiene que ver con la inerrancia, actualmente el caso del Génesis no denota mucho ese tema, porque en realidad hay inerrantistas que toman la posición de la tierra joven. Por lo tanto, el plano de la discusión es más hermenéutico en ese sentido, más que de juicio con respecto a los hagiógrafos. El tema de la inerrancia se va a notar más, por ejemplo, en pasajes como lo del endemoniado gadareno, pues, donde, por ejemplo, el reverendo Burgueño, que estaba acá en el chat, dice o está de acuerdo, asumo, que yo, junto con Jonathan Di Marco, de que Marcos y Lucas se equivocaron al escribir Gerasa en vez de Gadara. Eso ya es un dato que tiene que ver directamente con la inerrancia del texto. Pero acá estamos discutiendo, cuando hablamos del Génesis, por lo menos que el tema que discutí con Carlos Sierra me refiero, ya es más hermenéutico, porque es una posición, la tierra vieja, por decirlo de alguna forma, incluso una posición que toman algunos inerrantistas. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con el tema, pero sin embargo quiero responderle igual. Carlos Sierra me dice que, por ejemplo, no tengo que incluir a Dios en todo. Sin embargo, la neutralidad, yo soy de la idea de que la neutralidad es imposible. Tienes 2 opciones acá. O enfrentas el texto desde la fe en Dios o lo enfrentas desde la incredulidad. No hay una posición intermedia, en mi opinión, o por lo menos yo no la he descubierto. Desde ese punto de vista, incluso concediéndote, dejemos de lado nuestras posiciones personales, pero el texto nos habla de Dios, de los actos de Dios. Por lo tanto, decir que no debemos meter a Dios en todo cuando estamos hablando de un texto que habla de los actos de Dios, es como dejar fuera la intención del autor. O sea, el autor está hablando del acto todopoderoso de Dios de crear todas las cosas. ¿Ok? Y también, por otra parte, claro, Carlos Sierra habla de que la intención del autor fue que construyó un relato con respecto a ya. En la teoría puede ser plausible, en mi opinión no lo es. ¿Por qué razón? Porque el testimonio interno nos indica que estos eventos fueron revelados a Moisés. Por lo tanto, la hipótesis de que el texto no lo escribió Moisés es una hipótesis externa que debe ser ingresada eisegéticamente al testimonio interno del texto para poder concluir que estos eventos que Dios le reveló a Moisés, no se los reveló a Moisés. Y además, no resuelve el tema, que para mí es bastante más importante, por sobre el asunto de extraer una historia de acá y una historia de acá, que es el hecho de que el que revela estos actos es el protagonista del mismo. Por lo tanto, para mí sigue sin tener ningún sentido que el protagonista de los eventos, por más posible que pueda ser, que trate de explicar lo que él hizo tomando un cuento de acá y un cuento de acá, me parece totalmente implausible que él, siendo el protagonista, le revele a Moisés los hechos basándose en historias de las cuales que va encima que son falibles, no sé. Tu tiempo, hermano. Si Dios creó todas las cosas y él fue el protagonista de los eventos y él le reveló eso a Moisés, me parece más plausible que él le haya revelado las cosas tal cual como él se las quiso revelar, de acuerdo a como él, como protagonista principal, hizo la creación, hizo las cosas. Desde ese punto de vista, no quiere decir que el texto no tenga elementos narrativos que no son literales, por ejemplo, el descanso de Dios.
Nadie que crea en Dios va a asumir que Dios se cansa. Y sabemos que en ese aspecto tenemos elementos que no son literales, pero por ejemplo, que Dios haya creado todos los cielos y la tierra, que se haya tomado el tiempo de hacerlo en 7 días, haya separado las aguas, haya tiempo, mi hecho los hermano. animales, me parece que ahí es es más plausible entenderlo tal cual como lo narra Dios, a pensar que un montón de narradores tomaron y crearon un cuento que en realidad no sucedió, cuando no tiene coherencia con el testimonio interno, en mi opinión. Bien. Ilan, ¿te parece ser el próximo en hacer tu cierre? Ok, perfecto. ¿Me permite compartir algo rapidísimo? Aquí es esta. Yo solo tengo la posibilidad de compartir 6 cosas. Si yo me bajo, te puedo compartir. Yo me bajo. Okay. Me avisan cuando lo ven porque está en otra pestañita. Ustedes me dicen. Ahí ya. Ahí ya, ok, bueno, nada más porque por alusión Carlos Veloz dijo que no se usaba el término raquía. Yo los invito a ir a Génesis 1.6, a la Biblia interlineal, se vienen aquí donde dice firmamento, aquí hay una palabrita en hebreo, se vienen aquí, le dan clic a la 7549 y aquí ven la palabra raquía. Expansión, firmamento, ok. Nada más para aclarar que así era. ¿Pueden ver esta otra en este momento aquí? ¿Se cambió la pestaña o se quedó en la misma? Creo que es la misma. ¿Quedó en la misma? Ok. Sí. Entonces, de un momentito, cierro esta y comparto esta para... Vete al verso 7 que se repite 3 veces. Ajá, voy a compartir esta rapidísimo. Ahí está. Ahora, ¿me avisan cuando la ven? No. No la ven todavía. Todavía no. Bueno, pueden encontrar en un lugar que se llama detorah.com donde sale la... Está cargando ahí. Ahí está. Ok, en detorah.com hay un artículo completo sobre el tema del firmamento. Aquí pueden ver una imagen de la postura del firmamento en aquel tiempo, la concepción antigua, ¿verdad? Del domo, de las aguas encima. Pueden ver arriba aquí donde están las aguas de arriba. Aquí está el Seol, la tierra, etcétera. Aquí está el firmamento, la raquía. Y esta protegía a la parte de abajo de las aguas de arriba. Si vamos a Génesis 7:11, vemos que dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Estas aguas que estaban arriba. Entonces, bueno, voy a cerrar ahí ese era nada más un dato para... Ahora, si yo voy al Génesis y entiendo y lo leo, y luego me doy cuenta cuál es el contexto cultural e histórico, porque me extraña porque la gente no suele ser consistente. O sea, el contexto cultural e histórico cuando conviene. Si el contexto cultural e histórico es que había un domo y hay un firmamento, que todo era sólido y eso, entonces no cuenta. Si no, sí. Y bueno, voy a mencionar a Job rápidamente aquí. Job dice, este era el que estaba buscando antes, Job 37:18. Pues Carlos decía, no, es que hay otros sentidos, que no sé qué. Bueno, ¿qué dice Job? Dice, Job 37:18, extenderás tú con él los cielos, firmes como un espejo de metal fundido. En otros versículos habla también de las columnas, pueden encontrar un montón, busquen ahí el montón. Entonces, el punto es este, para ir cerrando con la idea. El contexto cultural me parece que se usan de forma ambivalente, cuando conviene sí, cuando conviene no. Yo lo he dicho en otros lugares, cuando hay que atacar otras posturas de otras gentes, somos los más científicos y usamos todas las fuentes y intentamos, no, que las evidencias me respaldan, pero cuando no me respaldan, entonces no, porque hay una alternativa. Y siempre hacen esto, tengo este texto aquí, tengo estos hechos aquí que calzan perfecto, pero me invento una alternativa nueva, que entonces es como el nuevo evangelio, digamos, esa historia que intenta... saldar ese salto tan inmenso entre esas discrepancias es casi que una Biblia nueva, que como decía, hizo gracia aquel católico que estaba ayer donde Carlos Veloz decía, tu tiempo. Ya, ok, hay que escribir casi una Biblia nueva con todas estas explicaciones para poder entenderla. Entonces, bueno, yo diría que el tema es ese, hay que ser consistentes y si yo de verdad voy a creer solo por fe y no me voy a ir por las ciencias bíblicas, todo bien. Si me hace daño las ciencias bíblicas o si mi fe se está alejando, me estoy apartando y todo por las ciencias bíblicas, entonces está bien, aparte de las ciencias bíblicas.
pero no digamos que nuestra postura se basa en las ciencias bíblicas si en realidad no lo es. Gracias. Bien. Oscar, ¿querés dar tu postura? Cierre. 3 minutos. Sí, claro. Ok, bueno, quiero terminar con esto diciendo que la palabra de Dios es inerrante en toda su plenitud, es decir, en todas sus partes. No hay una parte que no sea inerrante, porque si hay un error, pues entonces el autor de la escritura pues se equivocó, y si se equivocó el autor, quiere decir que Dios no es perfecto. Segundo, los hechos, es decir, si hay un hecho, por ejemplo, en el paganismo que se parece al hecho bíblico, eso no quiere decir que el hecho bíblico se tomó del paganismo. Eso quiere decir que puede haber una similitud, pero no se puede tener el hecho pagano por encima de la escritura, porque a lo largo de los siglos, claro, las civilizaciones han tenido cierto conocimiento, se ha transmitido, y la tradición, recordemos que siempre se corrompe, siempre se contamina, y por eso pues tenemos diferentes cosas fuera de las escrituras. Entonces se puede estudiar todo eso, sí, pero no se puede tener como la fuente de la inspiración divina, o como aquel acontecimiento que se tomó del paganismo. ¿Para qué? Para traerlo a la escritura, porque también he escuchado eso por ahí. Ahora, todos los hechos en la Biblia son hechos fácticos, porque si tú quieres decir que no todos son hechos fácticos, pues entonces puedes decir que no todo, porque si no, podemos decir que ciertos hechos fácticos que son fundamentales para nuestra fe, pues se desboronan. Es decir, no hay una seguridad, porque no podemos hacer cherry picking. Tenemos que decir todo es un hecho fáctico, a no ser de que haya un lenguaje simbólico, espiritual, una parábola, pues entonces se entiende que hay un hecho verdadero, y que de ese hecho verdadero se explica con una parábola o con algo espiritual. Ahora, no podemos interpretar la palabra de Dios con nuestro pensamiento moderno del siglo XXI, porque si no, pues entonces estaríamos creyendo que los agiógrafos de aquella época, pues están cometiendo errores, y ese es el problema que muchas personas tienen. Hay que poner cada libro en su contexto y entender qué era lo que tenía el agiógrafo en su mente, cuál era su capacidad, porque Dios utilizó todo lo que esas personas tenían. ¿Para qué? Para inspirarlos y que esas personas escribieran la revelación divina. Es decir, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si entendemos eso, pues también podemos entonces comenzar a calmarnos y no andar por ahí diciendo en las redes sociales que la Biblia tiene errores y que Dios se equivoca y que Dios no es verdadero. Bueno, ahora podemos utilizar diferentes fuentes para, por ejemplo, descubrimientos arqueológicos, la ciencia, etcétera, etcétera, pero eso no puede estar por encima de la escritura. Es decir, ahora, otra cosa que quería decir, el hecho de que no se pueda probar de manera científica, arqueológica, un acontecimiento bíblico, eso no quiere decir que ese acontecimiento bíblico no sea verdadero. Eso quiere decir que han pasado más de 4,000, 2,000, 1,000 años y todo se ha perdido. Pero ese es el problema que muchas veces se tiene, que uno quiere probarlo todo con la arqueología, y ese es un error, porque han pasado siglos, han pasado muchas épocas, guerras, terremotos, ciclones, huracanes, es decir, todo se pierde, todo se pierde. Lo único que sí tenemos y que es confiable es la palabra de Dios, y en ella es en la que podemos y tenemos que confiar. Y no poder confiar en nuestra intelectualidad, en lo que podemos verificar, en lo que podemos probar, porque eso muchas veces nos va a llevar ¿a qué? Al agnosticismo, al ateísmo, y nos va a apartar de la verdad bíblica. Por eso nosotros, los protestantes evangélicos, creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad de regla, de fe, de moral y de doctrina, y no hay otra por encima de ella. Entonces, entendamos eso y no saquen de contexto lo que estoy diciendo, porque por ahí hay mucha gente que no entiende lo que digo y malinterpretan mis palabras. Es decir, si vas a criticarme, pues entiende todo lo que estoy diciendo. Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Es decir, podemos analizar los argumentos de cada uno, pero nunca poner una ciencia bíblica o un hecho histórico por encima de lo que dice la palabra de Dios. Hasta ahí lo dejo. Bien.
Sí, solo quería decir una breve corrección cuando decís que todos los hechos son fácticos. Sí, la palabra facto significa hecho. Todos los hechos son fácticos, casi es como una Probable, tautología. probable. Sería, todas las narraciones bíblicas narran acontecimientos fácticos, ese sería como el tema, ¿no? Pero no si todos los hechos son fácticos, ¿no? Sería tanto como preguntar si todos los círculos son redondos. Todo hecho es una narrativa, y una narrativa se puede llegar a la conclusión que es un hecho fáctico. Es decir, Claro. esa narrativa es un hecho fáctico. Entonces aquí el problema es la terminología. A veces tú usas una terminología filosófica diferente, yo uso mi terminología común, es decir, mundana. Sí. Bien, Carlos Sierra, ¿te animás a dar tu cierre? Sí, claro, me llevo la parte que decía Oscar, es que para refutar hay que entender, y creo que Oscar no me entendió. De hecho, cuando volví a Apocalipsis me refería a una crítica al ateísmo. Entonces, si intentó atacar la explicación que yo di atacando el ateísmo, entonces fue que no me entendió. Con relación al tema de lo que se propone de que, bueno, es que no podemos separar a Dios, es que yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tanto el autor como los lectores ya suponían que Dios estaba detrás. Por tanto, no hay que meterlo, porque ya el autor lo presupone. Lo que digo es que colocar a Dios como explicación a lo que no tiene sentido termina por no explicar nada. Por ejemplo, aquí dice que la lluvia es de abajo para arriba, pero como Dios lo hace todo, ciertamente llueve de abajo hacia arriba. No, o sea, terminas no explicando nada. Bueno, aquí dice que un pez se tragó a Jonás. No tiene mucho sentido, pero como Dios lo puede todo, un pez se tragó a Jonás. O sea, eso es un tipo de lectura infantil en la que realmente no estoy explicando nada. Simplemente digo, Dios puede hacer todo. Y por tanto, cualquier cosa que hay ahí no requiere un análisis ni siquiera profundo. Yo puedo decir que Dios lo explica, Dios lo hace, porque Dios lo puede todo. A eso yo me refería ahorita. Ahora, con relación a lo que se hablaba de que aunque se parezca, no es. A ver, no estamos hablando de una coincidencia fortuita. Yo quiero preguntarle a Claudio y a Oscar, ¿por qué Apocalipsis 21 dice que no hay más mar en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Por qué? Ahora, lo interesante con eso es, se lo voy a dejar. Y otra pregunta es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia posee la palabra de Dios? Son dos cosas distintas. O sea, una cosa es que la Biblia tenga el mensaje de Dios y otra cosa es que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Hay dos distinciones ahí claras que hay que hacerlas, como me enseñó mi profesor Burgueño. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted analiza el texto bíblico se va a dar cuenta de que es imposible no aceptar todo el contexto y los paralelos que tiene con la mitología conocida. No estamos hablando de una similitud vaga. Por ejemplo, Marduk pelea con monstruos marinos. Marduk. Jehová, Salmo 74, pelea con monstruos marinos. Apocalipsis te presenta en el versículo 2 y 13 peleando con monstruos marinos de 7 cabezas. Baal pelea con un monstruo llamado Lotán, que es una serpiente tortuosa de 7 cabezas. Jehová dice que va a matar a un monstruo marino de 7 cabezas llamado Leviatán. No es coincidencia. Están tomando todo el contexto conocido para hacer su mensaje. Y lo mismo aparece en Apocalipsis. Hay un relato griego que presenta cómo Leta se embaraza de un dios y es perseguida en este caso por una gran serpiente que quiere devorar al fruto del vientre. Es la misma descripción exacta que aparece en Apocalipsis 12. No es fortuito que el autor en un contexto griego cite un mito griego. Lo está haciendo porque sus lectores lo conocen y sirve para dar un mensaje. ¿El mensaje es verdadero? No, porque la intención no es mostrar veracidad en el mensaje, sino que hay detrás de lo que le está contando. Entonces, es simplemente entender cuál es la crítica, cuál es el abordamiento para no hacer un muñeco de paja de lo que se está diciendo y sí comprender. De la misma forma, yo no estoy diciendo que Jesús sea Lucifer, es que la palabra Lucifer es lucero de la mañana. O sea, cuando usted escribe lucero de la mañana en latín, como hizo Jerónimo, no tiene que ver con los católicos. Es que Jerónimo, incluso cuando tradujo la Biblia, porque Lucifer no está en la Biblia, esa palabra no está en la Biblia, viene de la traducción en latín de Jerónimo. Cuando Jerónimo en el siglo II y III hace la traducción del texto hebreo, traduce lucero de la mañana como luzferro, Lucifer. De ahí viene la idea, pero si usted coloca esa palabra que Jesús la utiliza para él, tiene que decir que Jesús también sería Lucifer, porque es la misma palabra. De la misma forma que la gente tiene la idea de que Adán y Eva se comieron una manzana. ¿De dónde viene eso? Porque en la traducción de la Vulgata, la palabra malum se traduce maldad, pero también malum se traduce manzana, y de ahí viene la relación. Entonces, entender eso no lo va a hacer escéptico.
ser rígido, entendiendo de que es infalible y que no posee ese tipo de cosas que estamos diciendo, es lo que lo vuelve usted ateo, porque cuando llega un momento en que la información es tan apabullante que negarla lo vuelve deshonesto, entonces, ¿qué le queda? El ateísmo o el agnosticismo. Entonces, la postura rígida no es la mejor, es la flexible, la que se permite moverse y poder validar lo que está creyendo y no simplemente es así y punto. Entonces, yo creo que realmente lo que caracteriza a los grandes maestros del cristianismo no es la rigidez, sino la flexibilidad intelectual y de posición, porque cuando hay apertura, realmente hay una verdadera comprensión. Había un fundamentalista en la Argentina, que era un fundamentalista político, hablando de los principios de su partido, que se llamaba Leandro N. Alem, que fundó el Partido del Radicalismo, y él dijo una frase al respecto de lo que vos estabas diciendo, Sierra, que él decía: yo prefiero que se rompa, pero que no se doble, ¿no? Y bueno, y esa frase que él dijo me hiciste acordar porque hablaba un poco de eso, ¿no? Yo prefiero que mi partido se destruya, pero que no cambie ni un segundo, ni un milímetro. ¿No? Bueno, es un poco lo que estás diciendo. Sí, sí. Exacto. Y Sí, bueno, sí. vamos a cerrar con el amigo Carlos Veloz, y les saludamos a los 500, casi 600 personas que están mirando. Carlitos. Gracias, profesor. Yo quería hacer una pregunta a Carlos Sierra, pero como este es el cierre, mejor lo voy a poner. Hace la retórica, hace una pregunta retórica y continúa. Claro, me lo permite, profe, ¿cierto? Ok, gracias. Sí, claro, profe. claro. Gracias, se lo agradezco. Dios está con usted, aunque usted no quiera algunas veces. Mire. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu, como dicen los amigos católicos. A ver, si Neil deGrasse Tyson no quería burlarse, porque yo recuerdo ese programa, ¿cómo es que la ciencia pudiera estar estableciendo el término shooting stars para objetos luminosos en el espacio? Porque si la Biblia entra en el ridículo de que las estrellas, utilizando el texto de Mateo 24, cualquier otro texto, estoy poniendo un ejemplo, y entonces Neil deGrasse Tyson lo que está diciendo, y aquí hay un video donde Carlos Sierra dijo, y él dijo la verdad, lo cual es falso, porque él no estaba diciendo la verdad conforme al lenguaje, no solo de los hebreos, sino de las culturas antiguas cuando veían objetos luminosos y ellos le llamaban estrellas. ¿Por qué es que en los papers científicos entonces utilizan shooting stars, es decir, estrellas fugaces? Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan y muchos otros, haciendo divulgación científica, le llaman a esos objetos luminosos, meteoritos, y cualquier otro objeto luminoso en el espacio, le llaman estrellas fugaces. Estrellas, no son estrellas. O sea, el problema que yo veo acá es querer ridiculizar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor. Cuando en otros ámbitos, por el lenguaje, ya sea coloquial o científico, filosófico, también incurren en esos términos que también otras culturas en el pasado utilizaban porque entendían en el lenguaje esto. Y qué bueno que Sierra me reconoció. A Jesucristo le llamaban la estrella resplandeciente. Entonces Neil deGrasse Tyson se va a burlar de Jesucristo. Porque Neil deGrasse Tyson sí puede decirle estrellas fugaces a un meteorito, a un asteroide o a un cometa. Entonces Neil deGrasse Tyson es tan ridículo como el que no sabe lo que dice la Biblia. Por otro lado, Carlos Sierra utiliza la falsa equivalencia y yo siempre lo he corregido en eso, en los pocos momentos que hemos tenido, aún con un montón de ateos, tratando de pararme al hablar y ridiculizar la palabra de Dios. Le he dicho que la narrativa del Génesis no tiene ninguna vinculación con Grecia. La narrativa del Génesis no abrevió de una vinculación de Grecia ni de la mitología griega, que dicho sea de paso, la misma narrativa filosófica de los griegos tenían contraposiciones con distintos filósofos. No se ponían de acuerdo algunas escuelas de la filosofía. Por eso, Jonathan Ramos dijo claro, si a mí no me dan la metodología, yo no puedo debatir la resurrección de Cristo. A mí me gustaría en este mismo canal yo retar a Carlos Sierra para que él me demuestre que la Biblia tiene elementos compartidos, sustraídos de la mitología de distintas culturas, para que él me lo pruebe. Yo lo reto a Carlos Sierra aquí, en Amor en Cristo, en un programa neutral, Jonathan Ramos siendo el moderador, para que él me lo pruebe, porque ya estoy cansado de corregirlo. Claro, porque él estaba corrigiendo a Claudia, estaba corrigiendo a Óscar Oseguera. El problema es que no es que alguien entienda al otro. El problema es que si el otro no se entiende a sí mismo, ¿cómo quiere que otro lo entienda cuando cambia de postura constantemente? Nadie puede entender al otro si el otro no se entiende a sí mismo. Ese es el grave problema también que yo en Amor en Cristo se lo he dicho. Voy ahora con el querido profesor Ilián. Mire, profesor Ilián, no se deje engañar, mi querido, por favor.
Yo hablé de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no hablé de la expansión, Dios organizando la tierra, porque la raquilla es expansión y dependiendo del contexto en hebreo, dependiendo su contexto, usted va a poder identificar a qué expansión se está refiriendo. Es decir, hay una expansión en el medio de dos objetos. Eso lo enseñan en otros textos bíblicos en el hebreo. Ahora, cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 8, usted va a ver cómo Dios está estableciendo, así como dice, y a lo seco le llamó tierra. A ver, ¿la tierra se llama seco todo el tiempo? No, Dios está explicando cómo va organizando la tierra y entonces se ve la expansión sobre la expansión, que es ese que está entre el medio de algo que se está organizando. Por eso el término cielos es Hashamayim, no raquilla, Hashamayim. ¿Comprende? O sea, yo entiendo, profe, que usted hace su mejor esfuerzo para tratar de buscarle algún bajadero a la Biblia y decir, sí, aquí, no es así, profe. Aunque usted enseñe eso, usted tiene que ver los otros contextos y la terminología en el mismo texto y en otros textos. Voy con el profe Ramos. Estamos de acuerdo, profe. Cuando usted utilizó el término emet en hebreo, eso es una verdad objetiva. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, por más fundamentalista que me llamen, eso es una verdad objetiva, fáctica, real, literal, absoluta, emet. Y le hablé de la raíz met y de la raíz amén, que es la confianza que se le deposita a esa verdad objetiva, porque si no es una verdad objetiva en el término emet, entonces Jesucristo lo tendríamos como subjetivo, como nosotros quisiéramos entender que Él es la verdad, y ese no es el evangelio de Cristo, ese no es el cristianismo, eso es un invento que se están dando. Hasta en la misma terminología, profe, usted dijo, es verdad, emet. Entonces, si emet tiene un contexto absoluto, como lo entendían los hebreos, ese contexto absoluto es que Dios creó los cielos y la tierra. Ese contexto absoluto, el emet de la verdad, es que Jesucristo murió y resucitó. Es verdad que Jesucristo vino por obra del Espíritu Santo. Es verdad, es emet, que Jesucristo, siendo el verbo, el todopoderoso, se hizo carne. Es verdad, eso es emet, que Jesucristo, en él habitan la plenitud de la deidad, dos naturalezas. Todo eso es emet. A menos que usted lo requiera relativizar todo y solamente decir, lo único que no podemos estar de acuerdo es que Jesucristo no resucitó, porque el que dice Jesucristo y todo lo demás, toda la profecía, todo lo que Cristo hizo, eso es relativo, subjetivizar y relativizar a ese extremo la palabra de Dios. Yo lo siento, profe, pero esa no es la fe bíblica, no es la fe de los hijos de Dios, no es la fe en Jesucristo, no es el evangelio. Yo lo dejo hasta ahí porque yo creo que, Carlos Sierra, acéptame el debate aquí, por favor, aquí en el canal del profe, para ver si es verdad que la Biblia es una construcción mitológica de muchas mitologías culturales y que esto no es una revelación de Dios. Acéptamelo, por favor, te lo suplico. Los escucho. Bueno, Carlos Sierra, no sé si querés decir algo más sobre lo que te dice Carlos Veloz. No sé si querés decirle algo con respecto a la invitación que te hace. No, yo lo puse en silencio cuando Veloz empezó a hablar. No sé nada de lo que dijo. No, bueno. No importa. No. Es la forma de escapar. Qué bueno que tú lo pongas en silencio, porque así está tu conciencia, totalmente en silencio, amigo. No puede ser. Ay, Dios. Bueno, gente, gracias. Realmente estuvo a la altura, se portaron muy bien los 5, los 6, porque estuvo Arturo también. Perdona, Arturito, te tuve que bajar porque éramos muchos. Bueno, así me gusta que los diálogos sean así, que tengan esta fluidez y que, bueno, cada uno va a tener la posibilidad de tomar lo que sea. Gracias a todos y nos vemos. Gracias, profe, gracias. Dios les bendiga a todos. Igualmente, gracias. Dios le bendiga en el nombre de Jesús a todos. Bye. Gracias, profesor. Gracias. Adiós. Yeah. Santo, Santo, tu palabra permanece para siempre. Cristo reina. Aleluya. Aleluya. Se encienden las cámaras, se abre
abren los micrófonos, todos se llaman apologistas, pero cuando atacan la escritura algunos pierden la voz. En las redes se levantó la nueva inquisición, mucho título en pantalla, poca definición. Dicen defendemos toda la verdad, pero el liberal se acerca y desaparece la confrontación. Uno niega la inerrancia, otro duda del milagro, otro llama mitología lo que Dios dejó plasmado. Y mientras tanto muchos callan evitando incomodar, porque perder seguidores hoy parece preocupar. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. ¿Qué será? ¿De qué lado están? Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? tu palabra vencerá. Cristo reina para siempre. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. No me vendas valentía seleccionando la batalla, golpeando al que está cerca mientras la duda avanza. Gritan herejía por un mapa profético, pero negar la resurrección parece académico. Conversación sí, pero sin capitular. Cristo habló con compasión, sin dejar de confrontar. No confundas mansedumbre con cobarde ambigüedad. Puedes debatir sistemas, pero nunca la autoridad, porque atacar las escrituras es golpear la cimentación. Sin la verdad revelada no queda salvación. Si la Biblia es la norma, que se escuche la verdad. Si eres guardia de la fe, no abandones tu lugar. Cuando el texto esté en peligro, cuando intentan negociar, la pregunta sigue viva: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? la verdad permanecerá. La verdad, Permanecerá. la verdad permanecerá. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. No es izquierda, no es derecha, no es escuela escatológica. Es la fuente, es la norma, es la base teológica. Puedes debatir el pacto Israel o el rapto también. Puedes discutir sistemas, pero no entierres la fe. Con que Dios os ha dicho. La serpiente no ha cambiado, solo cambio de escenario. Ya no llega entre los árboles, llega como comentario. Con lenguaje sofisticado, doctorado y edición. Siembra dudas en la mente y las llama evolución. Deconstruye tu doctrina. Deconstruye la tradición. Pero al final del camino, cuando todo se cayó, queda el hombre como juez y queda Dios bajo revisión. Nos preguntamos qué etiqueta llevan,